Comenzamos con esta clase la segunda unidad de sociología, en donde vamos a hacer referencia a las distintas corrientes del pensamiento sociológico. En esta primera clase vamos a analizar los aportes a la sociología que realiza Karl Marx y, bueno, los continuadores, la continuación en cuanto a su pensamiento a partir de lo que se conoce como la teoría crítica. El tema fundamental de la teoría desarrollada por Marx tiene que ver con la posibilidad de analizar el modo de producción capitalista. Nosotros habíamos visto en la primera de las unidades del programa que la sociedad moderna, que es aquella que estudia la sociología, se caracterizaba por una serie de instituciones que surgen como novedosas en la modernidad y que tienen que ver con el industrialismo, con estas formas de organización política que son los estados nacionales, y habíamos mencionado que el modo de producción característico de esta sociedad moderna es el capitalista. Lo que intenta realizar Marx es un análisis científico y en este contexto científico hace referencia a un análisis que se desenvuelve desde el materialismo dialéctico y que permite dar cuenta de las contradicciones fundamentales de este sistema que están en la base de las transformaciones revolucionarias que llevarán a otro modo de producción. A lo largo de esta primera parte nosotros vamos a hacer referencia a las fuentes del pensamiento de Carlos Marx y para guiarnos en este desarrollo vamos a hacer mención a algunos de los puntos sobresalientes de su biografía que nos permite ir dando cuenta de cómo Marx toma contacto con estos planteos que constituyen las fuentes del pensamiento de Karl Marx. Decimos que Marx nace en 1818, el 5 de mayo, y que en su formación tiene que ver fundamentalmente con el estudio del derecho, y eh, el estudio de la filosofía, ¿sí? Este, Específicamente la tesis con la que culmina su carrera Carlos Marx tiene que ver con una crítica a la filosofía del derecho en Hegel, en tanto Hegel era una figura central del pensamiento filosófico alemán de este periodo histórico y en ese sentido el idealismo alemán encarnado en la figura de Hegel y los discípulos de Hegel que eran contemporáneos a Marx constituye la primera de las fuentes del pensamiento marxista. La primera fuente entonces del pensamiento marxista es el idealismo alemán. El idealismo alemán hace referencia a la obra de Hegel y de los discípulos, los continuadores de Hegel. Marx va a realizar un análisis crítico de la obra de este filósofo alemán y va a tomar del planteo hegeliano el concepto de dialéctica. Marx nos va a decir que la idea de dialéctica resulta útil para analizar los fenómenos sociales, los fenómenos de cambio y de transformación que ocurren en las sociedades, en tanto permite ver a estas como, como procesos y como procesos que
están relacionados con un conjunto de contradicciones que se superan en el devenir histórico. En ese sentido, de ver lo social como un proceso, de ver lo social como una serie de cambios, de transformaciones que implican una superación de lo anterior, a pesar de que hay elementos que continúan y que siguen presentes en las nuevas formas que adquiere la sociedad. Esa es la perspectiva dialéctica que considera Marx más adecuada para analizar los procesos sociales, los procesos de cambio histórico, las transformaciones históricas de la sociedad. Por otro lado, Marx va a rechazar la concepción idealista del pensamiento hegeliano. En tanto, para Hegel el desarrollo dialéctico implica un desarrollo del espíritu, o sea, de los elementos ideales, los elementos cercanos a lo que sería la cultura específicamente alemana. Entonces, nosotros nos podemos encontrar en el análisis de Hegel cómo ese espíritu se va materializando en instituciones concretas que tienen que ver con ciertos cambios que se van dando en el devenir de las sociedades. Y en ese sentido, la sociedad feudal, la comunidad feudal, estaba representada por la familia como institución central y además como unidad productiva. La familia es superada por la aparición de estos elementos propios del desarrollo, del nacimiento del capitalismo, que tienen que ver con la sociedad civil. La sociedad civil representa el ámbito de la producción, el ámbito del trabajo, del intercambio económico, y es, en el planteo de Hegel, la representante del interés individual, en donde aparecen las individualidades y la competencia entre los individuos. La superación de la sociedad civil se da por la aparición del Estado, o sea, de la sociedad política. El Estado representa el interés general y en ese sentido el Estado es la máxima representación del espíritu alemán. El Estado alemán es ese espíritu, son esos elementos culturales que están fuertemente, que identifican fuertemente al pueblo alemán. Marx va a criticar esta concepción y va a complementar la dialéctica con la concepción materialista. Este concepto de materialismo lo toma de la figura de Feuerbach, que si bien planteaba una concepción cercana al materialismo, lo hacía desde una perspectiva más bien mecanicista, más bien estática de la sociedad, y en ese sentido Marx va a complementar el materialismo con la concepción dialéctica de Hegel. ¿A qué hacemos referencia cuando mencionamos esta concepción materialista? Bueno, en palabras de Engels, Marx lo que hizo desde la perspectiva materialista fue descubrir la ley de desarrollo de la historia humana. El hecho, dice Engels, tan sencillo pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita en primer lugar comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc. Que por tanto la producción de los medios de vida inmediatos, materiales, y por consiguiente la correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o una época, es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres, y con arreglo a la cual deben por tanto explicarse. Entonces, esta concepción materialista
plantea como primer hecho histórico la producción de los medios indispensables para la satisfacción de las necesidades, o sea, la producción de la vida material misma. Esa es la concepción materialista que Marx eh, asocia a su perspectiva dialéctica y así constituye esta filosofía o esta forma de conocimiento que tiene que ver con el materialismo histórico o el materialismo dialéctico. Continuemos con la biografía de Marx. En 1843 Marx se casa y él hasta ese momento estaba trabajando en un periódico en Prusia, pero por ciertos encuentros conflictivos con las autoridades, a partir de ciertos escritos que Marx había incorporado a ese periódico, decide abandonar Prusia y se traslada a París. Francia y específicamente París en este momento histórico es en cierto modo el episodio de todos los cambios políticos que están ocurriendo en las sociedades y que nosotros hemos ligado en las primeras clases a lo que se conoce como las revoluciones burguesas, ¿sí? En 1830, en 1848 y luego en 1871. Marx tiene la intención de analizar estos fenómenos y en ese sentido se traslada a París. Allí eh, logra publicar una de sus primeras obras con un fuerte contenido de pensamiento hegeliano que todavía estaba muy presente en los planteos de Marx, y esta obra son los manuscritos económicos filosóficos. Pero en 1845 es expulsado de Francia a pedido de Prusia por agitador político, se traslada brevemente a Bruselas y luego a Inglaterra, en donde se instala para continuar con sus estudios. En su paso por esta agitada sociedad parisina, Marx entra en diálogo con lo que constituiría la segunda de las fuentes del pensamiento marxista, que es el socialismo utópico. El socialismo utópico o socialismo francés también aporta algunos elementos a los planteos originales de Karl Marx, fundamentalmente las críticas al modo de producción capitalista y la importancia que le daban a la acción política como método de lucha. O sea, Marx participaba de todos estos encuentros políticos en donde se debatía en torno a las posibilidades revolucionarias de la sociedad, pero rechaza de este socialismo utópico precisamente esa concepción que más bien ligada no a una explicación científica del capitalismo, que era lo que Marx pretendía realizar, sino a el planteo de algún tipo de modelo ideal de sociedad e incluso de aglomeración urbana que superara en cierto modo estas problemáticas ligadas a la cuestión social y a las consecuencias no intencionales del desarrollo del modo de producción capitalista. Y por otro lado, rechazaba los planteos más bien de carácter reformista que estos socialistas utópicos hacían, ¿sí? Por ejemplo, los planteos de Joseph Proudhon, uno de los antecedentes del pensamiento anarquista, que nos hablaba de la necesidad de la existencia de un banco que prestara a los pobres para que ellos puedan salir de esa situación de pobreza.
Este tipo de reformas que no transformaban, que no buscaban la transformación radical del capitalismo, eran duramente criticadas por Carlos Marx, específicamente la obra de Proudhon, que se llamaba Filosofía de la Miseria, fue duramente criticada por Marx en una obra que tenía por título Miseria de la Filosofía. En su traslado a Inglaterra, ya em, en esta nueva tierra y específicamente trabajando en la biblioteca del Museo Británico, Marx eh, 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 desarrolla buena parte de su obra más conocida, fundamentalmente la contribución a la crítica de la economía política y la obra central de Marx, que es El Capital. Y El Capital tiene como subtítulo Crítica de la economía política. Digamos que Marx llegó a haber publicado el primer volumen de esta obra, del Capital. El segundo y el tercer volumen se publica años después del fallecimiento de Marx, que ocurre el 14 de marzo de 1883, gracias a la recopilación y el armado de Federico Engels, que es en cierto modo su el compañero en cuanto a escrituras de Carlos Marx. Comparten, por ejemplo, la autoría de la ideología alemana, del manifiesto del Partido Comunista, y en cierto modo es la persona que ayuda, colabora en la obra de Marx, no solamente de un modo intelectual, sino también de un modo material concreto, en tanto le daba dinero, le prestaba dinero para que Marx pudiera desarrollar su obra. Decíamos que el Capital tiene como subtítulo Crítica de la economía política, y precisamente esta es la tercera de las fuentes del pensamiento marxista. Si Marx había planteado en obras anteriores, por ejemplo, como aparece claramente en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, este, que el elemento central de la sociedad tiene que ver con el ámbito de la producción, con el ámbito del trabajo. Eh, por cierto, va a decir Marx, las herramientas intelectuales para analizar ese ámbito nos los provee la economía política. ¿Y qué era lo más desarrollado en cuanto a este pensamiento en ese momento histórico? Bueno, era la economía clásica inglesa, y esa constituye la tercera de las fuentes del pensamiento marxista. La economía clásica inglesa busca analizar el capitalismo y fundamentalmente el origen de la riqueza de las naciones y de la riqueza en general. Allí nosotros nos vamos a encontrar con la obra de David Ricardo, por ejemplo, y fundamentalmente la obra de Adam Smith. Adam Smith, conocido como el padre del liberalismo económico, planteaba como fuente de la riqueza a la división del trabajo. Este fenómeno tan propio del desarrollo del capitalismo y acompañado por los cambios tecnológicos de la revolución industrial, implicaba una transformación radical del proceso productivo en sí mismo. Y en ese sentido Adam Smith hacía referencia a la división del trabajo, tanto al interior del taller como entre las sociedades, por ejemplo. ¿En qué consistía este proceso de división del trabajo? Bueno,
Adam Smith lo explicaba a partir del ejemplo de una fábrica de alfileres. Él planteaba lo siguiente, él decía, bueno, nosotros tenemos que situarnos históricamente y pensar qué es lo que se consideraba una fábrica de alfileres en ese momento histórico. Y vamos a decir que eso hacía referencia simplemente a un espacio físico compartido en donde había distintos artesanos que desarrollaban el producto en todas sus partes constitutivas. ¿Sí? O sea, cada artesano hacía alfileres y trabajaban por supuesto por separado, haciendo la pieza completa. Si, por ejemplo, nosotros tomamos como ejemplo el hecho de que durante una jornada laboral cada trabajador, cada artesano hacía 100 alfileres, por ejemplo, y tenemos 10 artesanos reunidos en este taller, nos vamos a encontrar con que al final de la jornada laboral vamos a tener 1000 alfileres. Ese es el producto. Y entonces Adam Smith plantea que al interior de esta fábrica se incorpora la división del trabajo. Eso hace que cada uno de estos 10 artesanos se dedique a una tarea específica y sencilla. ¿Sí? O sea, se divide el proceso productivo del alfiler en 10 partes y cada trabajador se especializa en una de esas partes. Eso va a hacer que este trabajador haga esa parte que le corresponde cada vez más rápidamente, que vaya adecuando las herramientas para esa parte del proceso productivo específicamente y por lo tanto tenga herramientas más y más específicas, y eso va a aumentar la productividad. O sea que si antes teníamos 10 trabajadores que al final de la jornada laboral producían 1000 alfileres, con estos cambios nos vamos a encontrar con que la producción al final de la jornada laboral se aumenta a 2000 o a 3000 alfileres, por ejemplo. ¿Sí? Y eso gracias a la división del trabajo. Del mismo modo, encontraba Adam Smith que entre las naciones también debía darse una división del trabajo, y entonces si por ejemplo a los pueblos del sur de América se les daba bien tener vacas, se tenían que encargar de la carne y de los cueros, y si a, por ejemplo, Portugal se le daba bien la producción de vinos, tenía que encargarse solamente de la producción de vinos, e Inglaterra, a la que se le daban bien las manufacturas, debía encargarse de toda la producción industrial, por ejemplo. Esa era la división de el trabajo que pensaba Adam Smith a nivel de las naciones, y decía que especializándose en una cosa, todas las naciones iban a ser ricas, en tanto iban a tener como el monopolio en cuanto a la producción de ese bien.